Consejo Municipal del Peñol. Muy buenos días para todos. Hoy sábado 8 de noviembre damos inicio a la séptima sesión del cuarto periodo de sesiones ordinarias del mes de noviembre del año 2025. Extiendo un saludo para los honorables concejales, para nuestra secretaria, para los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y para la Olga Gallo, la secretaria de esta dependencia, a los funcionarios de TV Peñol y a los que nos siguen por redes sociales. Por favor, secretaria, hacemos verificación del quórum. Buenos días para todos los concejales, para las personas que nos acompañan en el recinto y la comunidad en general. Botero García, Esteban. Presente. Buritica Marín, Anderson. Presente. Ciro Vergara, Luis Guillermo. Presente. Ciro Vergara, Otoniel. Dávila Sánchez, Juan Pablo. Duque Zuluaga, John Dairo. García Incapié y La Lorena. González Ceballos, Julián. Presente. Hoyos Orozco, Camilo. Morales Botero, Jaime Arley. Presente. Ramírez Castro, Johnny Albeiro. Presente. 8 concejales presentes. Hay quórum suficiente. Por favor, secretaria, hacemos lectura al orden del día. Orden del día, sábado 8 de noviembre del 2025, correspondiente a la séptima sesión del cuarto periodo legal de sesiones. Primero, himno nacional de Colombia. Segundo, intervención de la señora Olga Gallo, secretaria de Hacienda. Tercero, intervención de los concejales. Cuarto, proposiciones y varios. Quinto, himno al municipio del Peñol. Se pone en consideración el orden del día. Sigue en consideración. Los que están de acuerdo, por favor, manifestarlo levantando la mano. Por favor, secretaria, le damos inicio al orden del día. Primero, himno nacional de Colombia. Segundo, intervención de la señora Olga Gallo, secretaria de Hacienda. Con los muy buenos días, saludamos a los funcionarios que se encuentran presentes y le damos la bienvenida al recinto del Honorable Consejo Municipal a la señora Olga Gallo, secretaria de Hacienda del municipio.
tiene el uso de la palabra para que se dirija ante la corporación, ante toda la comunidad en general. Muy buenos días, presidente, a la mesa directiva, honorables concejales, a la secretaria del consejo, a los compañeros que me acompañan en el recinto, a las demás personas que se encuentran en el recinto y muy especialmente a toda la comunidad que nos ve a través de los diferentes medios de comunicación. Bueno, a continuación presento ante ustedes, honorables concejales, el informe de gestión de el cumplimiento del Plan de Acción de la Secretaría de Hacienda del 2025. Bueno, informe general y presupuestal sobre la ejecución del cumplimiento del Plan de Acción del año 2025, articulado con el Plan de Desarrollo 2024-2027, Avancemos por el Peñol. Bueno, el presente informe de gestión tiene como finalidad presentar de manera estructurada los resultados obtenidos en el curso de la vigencia 2025 en el marco de la ejecución de las estrategias de la cultura tributaria, fiscalización tributaria, gestión de cobro persuasivo y coactivo y fortalecimiento de los procesos de administración tributaria, las acciones desarrolladas que se han orientado al incremento del recaudo, la depuración y actualización de la base de datos de los contribuyentes, la identificación de omisos y la mejora en los mecanismos de control, asegurando la aplicación efectiva del marco normativo vigente y el cumplimiento de los principios de eficiencia, economía, transparencia en la gestión pública. Entonces, nuestro programa, que es en fortalecimiento a la hacienda pública, que está enmarcado dentro del Plan de Desarrollo Municipal, está en el componente 0.4, dimensión 0.4, el Peñol avanza con seguridad y sana convivencia, componente 0403, fortalecimiento institucional, y el programa 040306, fortalecimiento a la hacienda pública y fiscalización. Entonces, este programa está enmarcado en 3 grandes actividades, que son fortalecer el programa de cultura tributaria. El proceso se enfoca especialmente en el cobro persuasivo, con el propósito de promover el cumplimiento voluntario de las obligaciones en mora, se ha adelantado gestión persuasiva dirigida a deudores con obligaciones pendientes. Esta gestión se desarrolla mediante acciones de comunicación directa y masiva a las que se informa el valor adeudado, las fechas límites de pago y la importancia de normalizar las obligaciones tributarias con el municipio a través de los siguientes mecanismos de cultura tributaria. Entonces, tenemos que el contacto directo con los contribuyentes. En esta actividad lo que se hace es tanto pues como en la taquilla de la Secretaría de Hacienda y con los demás funcionarios, y especialmente pues con las personas que distribuyen la facturación, con esa comunicación directa con el contribuyente, tratando de llevarles ese mensaje de que se pongan al día con el pago de los impuestos y los beneficios que estos tienen para el municipio. También se hacen llamadas telefónicas, esto ha sido pues también muy efectivo en el cumplimiento de las obligaciones tributarias. Comunicación por WhatsApp, pues este es un medio que ha cobrado mucha importancia, donde esta comunicación permite tanto la comunicación como el envío de facturas y documentos para que los contribuyentes estén informados y tengan el conocimiento de sus deudas. Envío de correos masivos, este también ha sido un mecanismo que ha dado muy buenos resultados en el proceso del cobro, y envíos de mensaje de texto, esto a través de nuestro operador tecnológico Saimir, donde se envía generalmente trimestralmente unos mensajes donde se invita a los contribuyentes a ponerse al día con los impuestos, también informando sobre los beneficios tributarios. Mensajes al respaldo de las facturas y volantes adheridos a estas, invitando al pago oportuno el pago oportuno o informando sobre las facilidades de pago, acuerdos de pago o pagos sus periodos, invitación a presentar oportunamente declaraciones y beneficios tributarios, entre otros.
y la difusión a través de la emisora, que también es un medio muy importante donde también damos información a los contribuyentes sobre todo lo que tiene que ver con los impuestos y el pago de esto y la presentación de las declaraciones tributarias. Aquí tenemos un ejemplo de lo que se ha venido implementando, que ha dado muy buenos resultados, que es imprimir el respaldo de las facturas de esos mensajes, donde se invita, en este caso, pues, digamos, es muy importante al principio del año recordarle pues a los contribuyentes la presentación de las declaraciones tributarias en impuesto de industria y comercio. Entonces dice así: la Secretaría de Hacienda del municipio del Peñol invita a los contribuyentes del impuesto de industria y comercio a presentar la declaración de industria y comercio por el año grabable, pues en el caso sabemos pues que la declaración de industria y comercio es año vencido, es el año 2024 hasta el 31 de marzo de 2025, y diciendo pues también que después de esta fecha se aplicarán sanciones. También estaban pues como los medios de presentación, que es muy importante que los contribuyentes tengan claro cuáles son los medios de presentación dependiendo de los topes pues de sus ingresos. Dice: para los obligados a presentar la declaración en forma virtual, y para los que lo hagan en forma voluntaria, la presentación se hará a través de la página. Se indican las páginas a las cuales se deben dirigir para presentar las declaraciones, y la presentación de forma presencial se debe radicar en el archivo municipal del Peñol o en el correo archivo@elpeñolantioquia.gov.co. Es muy importante que los contribuyentes tengan claro esta forma de presentación y dónde deben presentar las declaraciones. Desde el año pasado pues se implementó que todas las declaraciones se deben radicar en el archivo o enviarlas al correo de archivo para que queden la trazabilidad de que sí la presentaron, porque en ocasiones pues se presenta que de pronto dicen sí la presentamos o se extravió. Bueno, que se tenga esa trazabilidad y el contribuyente esté tranquilo de que su declaración está radicada y presentada. También se indica pues la información de donde se pueden comunicar a la Secretaría de Hacienda, los teléfonos y los correos. Otro mecanismo pues que se ha utilizado también para esta parte de la información y la cultura tributaria es adherir a la factura también un volante, también con información importante. En este caso pues ahora en el último trimestre se le informa a los contribuyentes del impuesto predial. Bueno, la Alcaldía del Peñol, desde la Secretaría de Hacienda, está invitando a los deudores que por algún motivo no han cumplido con el pago de su impuesto a que se pongan al día y eviten el inicio de cobros coactivo, que puede llegar hasta el embargo de sus bienes. Si tienen dudas sobre su proceso o desean realizar un acuerdo de pago, pueden acercarse a la Secretaría de Hacienda. Digamos en este caso que la facturación va hasta el 27 de diciembre, que es la fecha de vencimiento, donde con gusto pues se atenderá, y les damos también lo que es el correo del cobro coactivo @elpeñol-antioquia.gov.co, taquilla @elpeñol-antioquia.gov.co, y los teléfonos 311-321-8808 y al 322-889-3538. Es muy importante que los contribuyentes sepan dónde comunicarse, también tener claro pues como las fechas de los vencimientos, para evitar pues como que se generen intereses, y también como decimos llegar como a ese proceso de cobro coactivo. Tenemos entonces que con estas estrategias se busca no solo incrementar el recaudo, sino también fortalecer la efectividad en la gestión persuasiva, cuyos resultados se evidencian en el aumento de los ingresos por concepto de impuesto predial, industria y comercio, tránsito y polisivos, como se muestra en el siguiente cuadro. O sea, en los procesos se ha podido evidenciar pues que en el proceso de envío de comunicación por WhatsApp se ha logrado efectivo 28 contribuyentes, donde se ha recaudado 85.068.566. Envío de correos y demás acciones implementadas, 535 contribuyentes, un recaudo de 410.310.352, para un total de 563 contribuyentes y un valor de recaudo de 495.378.918. Gestión de ingresos. Entonces, a raíz de las gestiones realizadas de manera persuasiva, se ha recibido en respuesta de 105 contribuyentes antes de ser emplazados. O sea, esto aplica para el caso de industria y comercio. O sea, esto es más que todo el proceso de fiscalización, donde se han emplazado 105 contribuyentes luego de hacerles el cobro persuasivo, o sea, la invitación a que
cancelen sus obligaciones. 105 han cumplido con este deber sin tener que llegar al emplazamiento. El emplazamiento es cuando ya se hace una comunicación escrita y se notifica de la deuda al deudor. Si lo hacen antes de esto, las sanciones son menos onerosas. Y 18, luego del emplazamiento, obteniendo los siguientes variaciones en el ingreso del impuesto de industria y comercio y sanciones. Entonces tenemos que por medio persuasivo, por industria y comercio pagaron 160.978.229 y de sanciones 66.304.889 y ya con emplazamiento pagaron 30.865.48 y unas sanciones de 35.529.010 para un total de recaudo por de acuerdo a esos mecanismos de 293.402.676. Bueno, ya el otro componente pues que es de la otra actividad es la revisión y actualización de las normas tributarias. Tenemos pues que la administración municipal presentó ante el Honorable Consejo Municipal la actualización del Estatuto Tributario Municipal, el Acuerdo Municipal 017-2020, en el cual se presentó el proyecto de acuerdo, el cual fue aprobado por el Honorable Consejo Municipal, hoy Acuerdo 013-2025. Esta norma es fundamental para el desarrollo económico social del municipio, ya que consolida, actualiza la regulación de los tributos locales y garantiza la eficiencia fiscal, la equidad y la contribución. Es un paso trascendental para fortalecer las finanzas públicas del municipio y consolidar un marco tributario moderno, justo y eficiente. La administración de la norma tributaria en el municipio busca establecer un cuerpo normativo más integral, sencillo, actualizado, legal, equitativo, que brinde a los contribuyentes instrucciones claras que deriven de una seguridad jurídica para desarrollar las actividades económicas y que otorgue a la administración unas herramientas actualizadas para la gestión de los tributos, aumento del recaudo, disminuyendo la evasión, garantizando el debido proceso de los administrados, permitiendo avanzar en materia de sostenibilidad ambiental, inversión, empleo, crecimiento y competitividad. O sea, el estatuto tributario es una herramienta fundamental para el municipio, igual que el manual de cobro de cartera. Lo más importante en este proceso de estas herramientas es brindarle tanto a la administración como a los contribuyentes una seguridad jurídica de que los procesos se están adelantando de acuerdo a la normatividad vigente. Bueno, la tercera actividad que compone nuestro programa del plan de acción es la construcción, ejecución de estrategias tendientes al control y a la gestión tributaria a través de la implementación de acciones en lo jurídico, tributario, financiero y tecnológico. Tenemos entonces aquí el programa de fiscalización tributaria. Esta fiscalización va dirigida a básicamente al impuesto de industria y comercio. Bueno, a través de las estrategias como enviar invitación a los contribuyentes a presentar la declaración mediante comunicación efectuada por correos electrónicos y demás medios de comunicación, la ubicación de puntos de atención a los contribuyentes de industria y comercio durante las jornadas de actualización realizadas por la Cámara de Comercio, el acompañamiento a los contribuyentes en el enlace con la plataforma del aliado estratégico e entidades integradas, que es por medio del cual se presentan las declaraciones tributarias, garantizando que el 100% de las declaraciones presentadas se procesarán en el sistema, se logre un aumento en la facturación respecto al año anterior. Aquí tenemos el comparativo pues de la facturación, donde vemos pues que en algunos meses aumenta, otros meses disminuye. Vemos que, o sea, básicamente se presenta por la parte de las declaraciones tributarias. También tenemos, como se han nombrado, varios agentes retenedores y agentes autorretenedores. Digamos que en algunos casos cuando se presenta la declaración, estos disminuyen pues lo que ya se anticipó. Es un mecanismo de anticipación donde es muy efectivo porque esto controla y garantiza el recaudo del ingreso. Entonces vemos aquí algunos comparativos donde vemos que la cartera se ha aumentado.
Vemos como en el último, en octubre, vemos que de 847.321.800 aumentó en el 2025, en octubre, voy a referirme a este último mes, en 1.070.098.377. O sea, esto, digamos, en los últimos meses, como vamos a hacer más adelante, en las acciones que se han tomado, donde se han identificado varias personas pues que no han presentado la declaración y ya se están enviando y emplazando varios contribuyentes, vemos como esto ha aumentado la cartera, la facturación, o sea, esto no es recaudo sino facturación. Tenemos una herramienta muy importante que es el cruce de información, a partir de la información suministrada por operadores de datáfonos, Cámara de Comercio, DIAN, cruce de información pues con la información que en la Secretaría de Hacienda en el registro, en el RID, se realizan cruces de información para identificar posibles omisos en el cumplimiento de los deberes formales y sustanciales, principalmente la omisión de la presentación de la declaración y la inexactitud en la presentación de las mismas. Entonces, durante el año 2025, si bien desde el año 2024 veníamos adelantando ya gestiones de cruce de información, por ejemplo, tenemos en el caso de la DIAN que como los contribuyentes, digamos, declaran el año anterior hasta octubre, tienen plazo hasta octubre del año siguiente, digamos que la información apenas, digamos, en este momento nos está llegando la información actualizada para poder hacer ese cruce de información. Entonces tenemos entonces que en este sentido durante el segundo semestre del año se efectuaron cruces de información con el formulario de la DIAN correspondiente al año grabable 2023, identificándose diferencias significativas entre los ingresos reportados en renta y las declaraciones por algunos contribuyentes en ICA, como se indica en la siguiente muestra. Entonces aquí se van a presentar entre las mayores contribuyentes que se pudo identificar que tenían grandes diferencias entre la declaración presentada a la DIAN y la declaración presentada en Industria y Comercio. Bueno, por protección pues de datos los denominamos con un número. Entonces digamos que el contribuyente 1 presentó una declaración de renta de 1.076 millones a la DIAN y en ICA presentó 125.350.000 para una diferencia de 950.650.000. ¿Qué se está haciendo con estos contribuyentes? En este momento tenemos ya elaborados varios los persuasivos, los oficios persuasivos para invitarlos a que corrijan. Tenemos otro contribuyente que declaró 863.569 a la DIAN y al municipio en ICA le reportó 50 millones, una diferencia de 813.569.000. Otro contribuyente de 589.682, al municipio 32.500.000, una diferencia de 557.182.000. Otro de 601.582.000, al municipio le declaró 83.696.000 para una diferencia de 517.825. Tenemos otro contribuyente que declaró 633.600.000, al municipio le declaró 120 millones, tiene una diferencia de 513.600.000. Otro de 545.206.000, al municipio le declaró 35 millones y una diferencia de 510.206.000. Así sucesivamente, pues podemos mirar que hay varios contribuyentes pues donde las diferencias son un rango demasiado grande entre lo que presentado a la DIAN y al municipio. Entonces estos se van a hacer unos oficios persuasivos para que corrijan su declaración. Esto aumentará pues entre los ingresos del municipio. Entonces tenemos que acá que a raíz de las gestiones adelantadas tanto en el componente persuasivo como en los procesos formales de fiscalización, incluyendo emplazamientos para declarar ICA, pliego de cargos por no envío de información o envío extemporáneo de información exógena, autos declarativos, resolución, sanción, liquidación de aforo, requerimientos especiales, así como el seguimiento y control de los agentes de autorretención nombrados en el año en curso, se han obtenido los siguientes resultados. Entonces tenemos que oficios persuasivos para declarar en Industria y Comercio, o sea,
se han recaudado 31.959.308, unas sanciones de 19.594.377 y un total de ingresos de 51.553.685. Persuasivos para inscribirse, se logró recaudar 1.047.000, pliego de cargos por 6.333.072 en sanciones, auto declarativo 310.066 y en sanción 260.000, emplazamientos para declarar 5.476.070 y sanción de 5.039.700, liquidaciones de aforo por 1.817.314, resoluciones sanción por 52.675.740, requerimiento especial en proceso 855.430 y sanción por 513.258, y tenemos que el nombramiento de autorretenedor, esto no pues son sanciones, sino que se han nombrado autorretenedores, de los cuales han consignado 281.974.170. Los autorretenedores es que ellos se retienen al momento de recibir el ingreso, le consignan al municipio, entonces es un pago anticipado pues del impuesto. Entre estos, pues digamos, por una declaración extemporánea se les cobró una sanción mínima de 498.000 pesos. Entonces así se ha logrado un recaudo en el impuesto de 323.429.358, unas sanciones de 84.914.147 y un total de recaudo de 408.343.505. Bueno, de los procesos indicados en los contribuyentes, mediante emplazamiento para declarar, se expedirán resolución sanción a quienes, vencido el término otorgado para declarar, no lo hagan, frente a los oficios persuasivos para inscribirse y declarar, generados en el cruce de bases de datos con la Cámara de Comercio, se iniciaron a notificar en el mes de octubre. Por lo tanto, se realizará el seguimiento de la respuesta y respectiva inscripción en el RID y presentación de las declaraciones. Adicionalmente, se continuará con la notificación y seguimiento a los oficios persuasivos para corregir voluntariamente las declaraciones de industria y comercio. Entonces, estos son los actos administrativos que tenemos actualmente en proceso para enviar. Tenemos, con el propósito de generar cultura tributaria, se inició con el acercamiento persuasivo a los contribuyentes identificados a partir del cruce de información, con el fin de invitarlos a cumplir con sus deberes formales, sustanciales del impuesto de industria y comercio, para que por lo que se enviaron oficios persuasivos a los correos electrónicos y a las direcciones físicas. Además, se realizaron llamadas telefónicas a los contribuyentes y contribuyentes que no cuentan con correo electrónico. Entonces, estos son los que tenemos en curso, pues, que se van a enviar o que se han enviado y están en verificación. Entonces, tenemos oficios persuasivos invitando a presentar la declaración de industria y comercio 176. O sea, estos son contribuyentes que están inscritos, pero que no han presentado la declaración de industria y comercio, que pueden estar pagando el impuesto, pero no han presentado la declaración. Oficio persuasivo invitando a corregir las declaraciones, o sea, estos son 49 de los contribuyentes que se identificaron en el cruce de información con la DIAN, fueron 49, digamos, de los mayores, más representativos, y oficios persuasivos invitando a realizar la inscripción como contribuyentes del ICA, 286 contribuyentes que están registrados en Cámara de Comercio y que no están registrados en Industria y Comercio. Aquí identificamos gran cantidad de hoteles, sobre todo mucho comercio, mucho alojamiento rural, y muchos de los que realmente hemos identificado, pues, que se sabe, pues, que están prestando servicios, pero que no teníamos la certeza de un cruce de información donde podamos realmente hacerle la solicitud. Le estamos haciendo en este momento persuasivos y ya más adelante, digamos, se le va a hacer el seguimiento. En caso de que no se inscriba, empezaremos ya, pues, como con los otros procesos de emplazamiento. Otro tipo de actos, pues, que se han realizado, de requerimientos ordinarios de información 6, requerimiento ordinario de información a contribuyentes 2, autos declarativos 3, emplazamientos para declarar 8, pliego de cargos 9, liquidación oficial de aforo 2. Se han realizado, pues, otros actos administrativos que son, pues, como de competencia de la Secretaría, como son la resolución de nombramientos de autorretención, resolución que modifica el calendario tributario,
resolución para el calendario tributario 2026 y resolución de información exógena para el 2026. Tenemos también que, como se están nombrando autorretenedores, estos también deben ser, pues, se debe controlar, se debe de verificar que sí estén cumpliendo con las declaraciones. En caso, pues, de que no, también se les harán, pues, los respectivos requerimientos, la invitación a corregir voluntariamente, y en caso de que no, pues también llegarán, pues, como a los emplazamientos y las sanciones. Tenemos la implementación en las visitas oculares. Este es un programa, pues, que se inició como una prueba piloto el año pasado. Ya este año, pues, arrancó en forma. En los últimos meses del año 2025 se ha ejecutado, pues, la estrategia de visitas oculares a través de la herramienta digital dispuesta por la empresa GOPS, la cual permite el análisis de la información con el procesamiento de datos en tiempo real, de la información tomada en campo y generar reportes automatizados. Se realizan los cruces de información con la base de datos del RID de la Secretaría, o sea, de los que están inscritos en la Secretaría de Hacienda versus las visitas realizadas. ¿Cómo se está haciendo esto? Entonces, con don Víctor y Daniel, que son las personas encargadas, pues, como de distribuir la información, las facturas y hacer las visitas, con un aplicativo, una app que está, pues, dispuesta por la empresa GOPS. Es una herramienta tecnológica. Se hace la visita en campo a través en el medio, pues, de celulares, y esto automáticamente quedan registrados. Esto es muy importante porque permite actualizar la información del contribuyente, permite también, digamos, hacer un acercamiento con los contribuyentes y tener la información actualizada. A la fecha se han realizado mediante este aplicativo un total de 152 visitas del Censo de Industria y Comercio, las cuales se iniciaron en la zona central del municipio, identificándose que las principales actividades económicas en este sector son el comercio de prendas de vestir y el expendio a la mesa de comidas preparadas. Aquí tenemos entonces las zonas donde se han realizado, se identifican por zonas para llevar como un control. Tenemos entonces el mapa donde ya se han hecho las visitas. Entonces, esa información recopilada mediante las visitas oculares permitirá a la Alcaldía Municipal del Peñol contar con un inventario actualizado de los establecimientos de comercio y su situación frente a la administración tributaria. Esta contribuirá a formalizar los contribuyentes no inscritos en el RID, así como actualizar, depurar la información de quienes ya se encuentran registrados. En cada una de las visitas, entonces, se deja un sticker, como se presentan está en la presentación, donde dice establecimiento censado, se pone el año, eso tiene un consecutivo, tiene un QR, el cual pueden escanear, y esto llevará a la página directamente del municipio, donde se les podrá brindar información a los contribuyentes, y también podemos difundir, pues, información del municipio, como promocionar el municipio, entre otras información que se puede dar a través de esta plataforma. Es muy importante, pues, tener presente que a los contribuyentes pues, lo ideal es que ellos tengan la información, mínimamente el RID, Cámara de Comercio. Pues si no lo tienen, se puede también realizar, pero es muy importante que tengan toda esta información actualizada y la tengan al momento de que los visitadores estén en el establecimiento, para poder diligenciar completamente el formulario y poder terminar, pues, como con este proceso que pensamos va a dar muy buenos resultados para el municipio, teniendo, pues, como todo el censo de los contribuyentes. La idea es realizarlo en toda el área urbana y también en el área rural. Bueno, en la solicitud de datos de cruce de información, en el marco, pues, de las acciones de fortalecimiento de la gestión de cobro y actualización de las bases de datos de los contribuyentes y deudores, la Secretaría de Hacienda adelantó un proceso de solicitud de cruce de información con diversas entidades oficiales, garantizando el cumplimiento de las disposiciones sobre la protección de los datos personales, el habeas data y el uso seguro de la información del contacto obtenido. El propósito de esta actividad fue mejorar la contactabilidad de los contribuyentes responsables de las obligaciones tributarias y no tributarias, respecto a los cuales al inicio del año 2025 pues no se tenía aún una base de datos consolidada.
En este momento tenemos una base de datos consolidada donde se logra una base de datos unificada con la información válida, verificable, lo que representa un avance significativo frente a la información disponible para el año 2024. Aquí tenemos entonces la base, la información que hemos obtenido de las diferentes entidades. Tenemos que de la DIAN tuvimos una base de datos de 12.466 contribuyentes, tenemos contactos, donde pues, de estas bases de datos podemos, podemos como sacar la información que requerimos para poder contactar a los contribuyentes. Tenemos de Cámara de Comercio 1.167, de la ARL Sura 675, ARL Positiva 9.075, EPS Sura 3.342, EPS Sabiasalud 2.427, Claro 7.005, UNED 243, para un total de 36.400 reportes de información, donde tenemos que en esta información que podemos encontrar correos electrónicos, números telefónicos, dirección de residencia, lugar de residencia. También estamos en espera pues de la información de la se me olvidó, para determinar pues también de los fallecidos, de la registraduría, para determinar pues también los de los fallecidos, para también empezar pues como el proceso de depuración de cartera. Lo más importante en un proceso de cobro es tener el contacto del contribuyente. O sea, muchos procesos de cobro se quedan represados porque realmente muchas veces los enviamos, nos los devuelve la empresa de correos, donde nos dicen información errada o el contribuyente pues no se encuentra. Entonces, en este caso, hasta ahí nos llega muchas veces el cobro porque no tenemos dónde contactar al contribuyente. Lo más importante realmente es tener el contacto donde podamos ubicar el contribuyente para poder hacer efectivo el proceso de cobro. Otra de las acciones que se ha adelantado es la clasificación de la cartera. En el desarrollo de las estrategias de cobro coactivo se realizó la clasificación de la cartera por concepto de antigüedad, estado de los procesos en general, con el propósito de definir e implementar las estrategias adecuadas para fortalecer la gestión y el cobro de las obligaciones adeudadas a favor del municipio. Esta clasificación permitió identificar, segmentar, priorizar la gestión sobre los deudores con mayor cuantía, de manera que los esfuerzos institucionales se orienten hacia las obligaciones con mayor impacto fiscal. Asimismo, posibilita gestionar de forma oportuna las obligaciones de mayor antigüedad, evitando su prescripción y garantizando la continuidad de los procesos de cobro conforme al manual de gestión de cobro de cartera vigente, como se dice a continuación. O sea, los municipios debemos, digamos, orientar nuestros esfuerzos a los de mayores deudores. O sea, la idea es clasificar la cartera, porque muchas veces un desgaste en cobro de obligaciones pues que son mínimas, que se deben cobrar, pero se debe digamos, enfocar siempre en los mayores deudores. Entonces, ya identificado en los mayores deudores, también pues por efecto de protección de datos se va a poner de acuerdo pues como se van a numerar los deudores, donde tenemos que en tránsito y transporte se tiene identificado los siguientes deudores para enviar oficios persuasivos, donde tenemos carteras, donde la mayor cartera, digamos en este caso el mayor deudor es de 55.880.770. Aquí hemos identificado 10 grandes deudores a los cuales se les va a enviar cobro persuasivo. Y ya tenemos unos que ya se les ha hecho toda la gestión de cobro, debido pues a que no han acatado pues como las indicaciones del municipio y los llamados a que paguen voluntariamente, donde se va a llegar al embargo de las cuentas. Entonces tenemos 5 grandes deudores, en donde la mayor deuda está en 55.151.230. Tenemos también en impuesto predial, deudores para embargo de cuentas. En este momento tenemos 30 deudores que ascienden a 387.827.819, donde la mayor valor de la cuenta está en 67.011
953. Pues, o sea, como siempre hemos dicho, o sea, el objetivo del municipio no es llegar a estas instancias, pero nosotros tenemos, el municipio tiene la obligación legal y constitucional de hacer el cobro, debido pues a que ya se han adelantado todos los procesos con estos deudores, se les ha llamado, se les ha enviado persuasivos, pues, digamos, se les ha hecho todo el proceso, porque uno debe garantizar que se haga todo el proceso de cobro, del cobro persuasivo, coactivo, hasta llegar a esta instancia. Es lo que no se quiere, digamos, no quisiéramos llegar, pero en este caso pues en vista de que no han hecho caso o no han cumplido con la obligación de los pagos, y teniendo en cuenta que nosotros tenemos que seguir con los procesos y cumplir con este deber, que ya nos veríamos abocados también pronto a una sanción por parte de los entes de control, que nos dice que no nos quedemos en los persuasivos, sino que tenemos que llegar hasta la última instancia. Entonces tenemos identificados esos 30 deudores a los cuales se les va a hacer un embargo preventivo de las cuentas bancarias. Tenemos también para enviar a oficios persuasivos de industria y comercio, perdón, de impuesto predial, 32 deudores. Aquí tenemos entonces que la mayor deuda está por 26.585.076 y representa una cartera de 245.807.000, 807.224 pesos. Con estos, o sea, estos se empieza nuevamente, o sea, luego de identificarlos, se hace como un último intento de hacerle un persuasivo antes de entrar pues como a hacer el embargo de las cuentas bancarias. Otro de las actividades pues que tiene planteadas, o las acciones, es hacer la titularización de la facturación, donde nos da unas herramientas más efectivas para poder hacer los cobros. Entonces tenemos que actualmente se adelantan análisis del estado de la titularización existente, con el propósito de evaluar la procedencia, las condiciones técnicas necesarias para dar inicio a la siguiente determinación del tributo en febrero de 2026. Esto sería para la parte de industria y comercio. Y en ICA, que aún no se ha hecho como ese desarrollo para hacer la titularización, se está ya pues como adelantando las gestiones con el proveedor tecnológico Saimir para hacer la titularización también de la cartera de industria y comercio. Ya como para terminar las acciones implementadas en el año 2025, tenemos el proceso de capacitaciones al personal de la Secretaría de Hacienda. Tenemos que con el propósito de fortalecer las competencias de los funcionarios responsables del cobro persuasivo y coactivo de las diferentes rentas del municipio, la Secretaría de Hacienda, en acompañamiento con la empresa asesora GOPS, Estrategias Públicas SAS, se elaboró un cronograma de capacitaciones garantizando que cuenten con los conocimientos necesarios para adelantar los procesos de manera eficaz, orientados a la recuperación de la cartera y la gestión eficiente de los recursos públicos. O sea, si bien ya se ha venido, pues, digamos, ya desde el año pasado haciendo varias capacitaciones, tenemos, pues, digamos, evidencia de todas las capacitaciones que hemos recibido y que se ha dado a los funcionarios, a los contratistas de la oficina. Este año pues se hizo un cronograma más formal donde tenemos que el 28 se hizo el tema de capacitación, expedientes de cobro y registro, soportes de actuaciones. Tenemos que esta ya se realizó el 28 de agosto, generalidades del proceso de cobro coactivo se realizó el 23 de septiembre, requisitos formales materiales de los títulos ejecutivos el 22 de octubre, proceso de notificación de los actos administrativos el 29 de octubre, está programado para estaba programado, pues digamos que este informe fue el 31 de octubre, o sea el 4 de noviembre también, aquí quedó un errorcito, quedó 4 de diciembre, el 4 de noviembre fue principios en el proceso de cobro coactivo, procedimientos de cobro e implementación de industria y comercio el 19 de noviembre, está por definir fecha de procesos de saneamiento de cartera y embargo y secuestre. Bueno, también el propósito también pues como de estas capacitaciones es que igual que en este momento pues contamos con la compañía de la empresa GOPS, que es una empresa especializada pues en la parte de gestión tributaria y entonces la idea es como capacitar y dejar personal instalado, pues que en caso de que la empresa no continúe pues podamos tener, digamos, el personal capacitado para continuar con los procesos de cobro coactivo y persuasivo y la gestión de los ingresos del municipio.
Bueno, esta es la ejecución pues del presupuesto. Tenemos que se presupuestaron 30 millones en el programa pues de fortalecimiento de la hacienda pública, donde tenemos 30 millones en fortalecimiento del programa de cultura tributaria. Pues igual este programa es transversal pues como a todos los otros dos programas, donde lo que se hace es como tratar de llegar a los contribuyentes y hacer que estos paguen voluntariamente sus impuestos, y crear pues como esa cultura del pago oportuno de los impuestos y de cumplir con los deberes formales y sustanciales en la parte de industria y comercio. Tenemos la revisión y actualización de la norma tributaria. Tenemos que el presupuesto que era 95 millones, aquí 40 millones fue como la ejecución en la actualización que fue lo del estatuto tributario. Tenemos la construcción y ejecución de estrategias tendientes al control de la gestión tributaria a través de la implementación de las acciones en lo jurídico, tributario, financiero y tecnológico. Pues esta es digamos, el grueso más grande o la actividad donde abarca pues como todo ese proceso de cobro y recuperación de la cartera y también la gestión pues de los ingresos, que no siempre es cobro, puede ser también la parte persuasiva y toda esta parte de no llegar a un cobro coactivo. Teníamos presupuestado 335 millones, en este momento son 383 millones ejecutados, para un total de un presupuestado de 460 millones y ejecutados 453 millones, un 98%. Tenemos entonces ya para el plan de acción para el año 2026, donde tenemos que se presupuesta fortalecimiento del programa de cultura tributaria 30 millones, revisión y actualización de normas tributarias 95 millones, construcción y ejecución de estrategias tendientes al control y la gestión tributaria a través de la implementación de acciones en lo jurídico, tributario, financiero y tecnológico de 389 millones para un total de 514 millones. Aquí se ve un poquito más aumentado porque hay un contrato, o sea, aquí está toda la contratación de las personas que están en la parte de cobro coactivo persuasivo y toda la gestión de ingresos, y hay un contrato que también es el de pasivo call, que es esta gestión ante el Ministerio de Hacienda para todo lo que tiene que ver con el tema de pensiones, la reserva actuarial y toda la gestión de los bonos pensionales, que si bien se está en este momento haciendo desde gobierno, es un contrato que se debe, pues digamos, están marcados dentro de la Secretaría de Hacienda, entonces por eso aumenta un poco también el valor. Ya pues como estrategias para el cumplimiento del plan de acción, entonces tenemos dos grandes ejes acá, que sería el fortalecer el programa de la cultura tributaria. Las acciones serían diseño e implementación de campañas de sensibilización tributaria, enviar oficios persuasivos, o sea, continuar como con todas las acciones que ya venimos haciendo, sin dejar pues como caer este programa que es tan importante para poder, digamos, recuperar en forma eficiente la cartera sin tener que llegar al cobro coactivo, de realizar campañas informativas en redes sociales, medios locales, de los eventos, vencimientos y demás sucesos relevantes en nivel tributario. Tenemos la construcción y ejecución de las estrategias de control y gestión tributaria. Tenemos entonces continuar con las acciones iniciadas en el 2025, el control y seguimiento de los agentes de retención y autorretención, validación y análisis de la información exógena, realizar procesos persuasivos a quienes no cumplan con los deberes formal de reportar información exógena para que subsanen e iniciar el respectivo proceso sancionatorio. Tenemos envío de oficios persuasivos a los contribuyentes activos que una vez vencido el término para declarar el periodo año 2025 no lo hagan, solicitar información a diferentes entidades, verificación de inexactitudes, continuar con el programa de visitas oculares. Bueno, tenemos que pues con este plan de acción el cumplimiento voluntario de las obligaciones formales sustanciales mediante el envío de oficios persuasivos y la generación de cultura tributaria, incentivando a que los contribuyentes paguen sin necesidad de sanciones. Además se mejora el recaudo a través de las estrategias de fiscalización como el control de agentes de retención y aplicación de sanciones por incumplimiento a la formalización,
Asimismo, permite optimizar la información tributaria, ya que con el cruce de información entre entidades como la DIAN, bancos, Cámara de Comercio, se detectan omisos no inscritos o posibles inexactitudes en las declaraciones de los contribuyentes. En conclusión, el plan permite aumentar ingresos, reducir la cartera vencida y modernizar el marco normativo, garantizando una administración tributaria más eficiente. Bueno, ya a continuación son como las acciones, que ya son las actividades como más puntuales sobre esto. Tenemos entonces el fortalecimiento de los procesos de cobro persuasivo, la ejecución de procesos de titularización y determinación de las obligaciones, ejecución de programas de cobro coactivo, depuración y saneamiento de contable de la cartera. Sería como una de las… también tenemos el fortalecimiento del proceso de cobro persuasivo, o sea, continuar con las estrategias del cobro persuasivo directo a través de llamadas telefónicas, mensajes de WhatsApp, correos electrónicos, visitas de campo a contribuyentes con obligaciones vencidas. Establecimiento de metas, se está una salida de metas operativas como es realizar 15 llamadas diarias efectivas a deudores por cada concepto equivalente a un promedio de 30 llamadas mensuales, días hábiles, permitiendo un logro de 3.900 llamadas en el año con el fin de fortalecer de manera continua la gestión de cobro persuasivo. Envío periódico de comunicaciones persuasivas a los deudores informando el estado de las obligaciones, la posibilidad de celebrar acuerdos de pago como mecanismos para fomentar el cumplimiento y las consecuencias del no cumplimiento de las obligaciones. Implementación de las campañas de sensibilización tributaria por medios locales, redes sociales y la coordinación con la oficina de comunicación, con la oficina de comunicaciones. También, como había mencionado anteriormente, la titularización pues, y determinación de las obligaciones. Lo que se pretende pues, es como tener el apoyo del diagnóstico e implementación del flujo de procesos requeridos para la emisión de la liquidación oficial de los tributos municipales, a fin de cumplir con los requerimientos legales para constituirlos como títulos ejecutivos y realizar la remisión del cobro coactivo. Pues ya en el programa de cobro coactivo, priorizar la gestión persuasiva y coactiva de los deudores de mayor cuantía y las obligaciones con mayor antigüedad del acuerdo con la clasificación de la cartera realizada. Se dará continuidad a la revisión e identificación y emisión de la notificación de mandamientos de pago a los procesos que aún no se han logrado notificar por diferentes circunstancias presentadas, práctica de embargos preventivos sobre cuentas bancarias, predios y demás bienes que se categorizan medidas efectivas, que categorizan la medida efectiva del recaudo, dirigidos a los deudores que pese a invitación formales y persuasivas al pago, permanecen renuentes al cumplimiento de sus obligaciones. Seguimiento a las facilidades de pago suscritas para asegurar su cumplimiento y adoptar medidas en caso de incumplimiento. O sea, es muy importante los contribuyentes que hacen acuerdo de pago, cuando incumplen estos acuerdos, esto se les debe hacer seguimiento, porque debido a que si hacen el incumplimiento, estos acuerdos se deben, digamos, hacer como una reversión y volver a cargar a la cartera morosa del municipio. Revisión de la cartera morosa con más de 5 años de antigüedad para identificar obligaciones susceptibles de prescripción o remisión, conforme al artículo 820 del Estatuto Tributario Nacional y la Ley 1066 de 2006 y el Manual de Gestión de Cobro de Cartera del municipio. Bueno, tenemos también pues como pendiente lo de la información de la registraduría para hacer como la depuración también de esa cartera que de pronto por personas fallecidas que se pueda identificar que no tenían de pronto patrimonio, se puede hacer como esa depuración para no continuar pues como con esa cartera digamos inexistente pues o una cartera que de pronto no es real. Bueno, entonces es importante pues que la efectividad del proceso de cobro coactivo depende también de la aplicación gradual y proporcional de las medidas preventivas de embargo contempladas en la norma, pues la implementación oportuna de estas acciones constituye significativamente el fortalecimiento del recaudo a la administración municipal. Cuenta con plena facultad para aplicarlas siempre que se realice un análisis previo de los factores legales
que aseguren el respecto del debido proceso y las garantías de los contribuyentes y los deudores. O sea, esta parte de los embargos, que es lo que, como les decía ahora, es donde uno no quisiera llegar o la administración no quisiera llegar, se tiene que dar pues de acuerdo pues debe ser gradual, o sea, no podemos llegar a, digamos, a embargar pues de embargar las cuentas. Se tiene que tener en cuenta que eso tiene unos topes establecidos y garantizando pues que se le respete el debido proceso pues a los contribuyentes. Tenemos en este momento pues, como le digo, los que ya están los que ya se presentaron en el informe anterior o los que ya tenemos identificados, es porque ya se ha hecho el respectivo proceso para poder llegar a esta instancia. Bueno, también una de las actividades o las acciones que se pretende hacer, digamos, para el cumplimiento del Plan de Acción 2026 es la revisión y actualización de las normas en materia de ingresos. Aquí el análisis, la actualización y la compilación de las normas que permitan la gestión de los ingresos no tributarios. O sea, este es uno de los que ya de pronto se había hablado, señores concejales, sobre esto, sobre poder tener como un estatuto o una recopilación de los ingresos de los reglamentación para poder hacer ese cobro efectivo de los ingresos no tributarios. Entonces, los ingresos, bueno, tenemos entonces como la definición que los ingresos de las entidades territoriales son finitos. Ante esta realidad es importante conocer que en materia de recursos existen los denominados ingresos no tributarios, instrumentos de financiación del EOT, multas, sanciones, rentas contractuales, venta de servicios administrativos, entre otros, los cuales, al ser potencializados, pueden generar dineros adicionales que permitan alcanzar las metas y objetivos buscados en el Plan de Desarrollo Municipal. Lo que hace necesario elaborar un análisis situacional de los ingresos no tributarios actualmente regulados en el municipio del Peñol, las competencias, los procedimientos establecidos en estas normas, si es del caso, simplificar los procesos, implementar procedimientos, actualizar y implementar nuevas reglamentaciones, lo que a su vez a futuro posibilite contar con los instrumentos jurídicos idóneos que estandaricen los criterios para su direccionamiento, operación y por ende para la generación de nuevos recursos. Bueno, como tema adicional, pues ya el cumplimiento del Plan de Acción, pues quería como socializar con ustedes, señores concejales, algunos aspectos importantes en el cumplimiento pues en la administración municipal, pues de parte pues como el cumplimiento de la gestión de la alcaldesa y desde la Secretaría de Hacienda, donde tenemos pues la gestión presupuestal. Tenemos que el presupuesto municipal para la vigencia 2025 inició con un monto de 53.832.854.490, que a la fecha el monto total del presupuesto ha aumentado en su ejecución de la función pública y la gestión de la señora alcaldesa y se encuentra en 75.868.8475 con un porcentaje de aumento del 40.93 para un valor en pesos de 22.036.029.785. Pues esto es gracias pues también a la gestión de la alcaldesa y de ustedes también, señores concejales, por el apoyo que le han brindado a la administración. Tenemos entonces como el comportamiento de los principales ingresos del municipio con lo presupuestado respecto a lo recaudado. Entonces tenemos que en impuesto predial, ley 44, se presupuestaron 3.310 millones, a la fecha se han recaudado 4.125 millones de pesos para un aumento de un 125%. El impuesto predial ley 56, se presupuestaron 2.754 millones. Como este informe era 31 de octubre, pues la semana, creo que fue el 4, EP ya consignó pues la liquidación, que fueron 2.613.493.207, pues se presupuestaron 2.754, o sea que van a ingresar 140.506.793 menos. O sea, el año pasado consignaron 2.512 millones, creo que me parece que fue así. Y digamos que el presupuesto puede estar por encima debido a que es una proyección pues que se tiene, debido a que la liquidación se hace con una certificación
una resolución y certificación que hace la gobernación a EPM de acuerdo al promedio, al valor promedio de la hectárea de los predios. Entonces es muy difícil, digamos, presupuestar pues una cifra exacta. Entonces en este caso pues la consignación o la liquidación 2.613.493.207, pues la alcaldesa hizo algunas gestiones a ver si de pronto se podía subir la tarifa, que está en el 6, que la subieran siquiera al 7, pero realmente eso por norma no es posible. Entonces realmente ese es el valor que consignaron. Tenemos las retas a la gasolina, en este momento pues todavía faltan 2 meses por recaudar, tenemos que se presupuestaban 2.752 millones, se han ingresado 1.560.710.000, o sea que el recaudo esperamos incluso que se supere un poquito porque ya hay una nueva estación pues acá en el municipio. Impuesto de Industria y Comercio, se presupuestaron 2.513 millones, se han recaudado 1.964.850.008 para un porcentaje del 78%. A ver, con el impuesto de Industria y Comercio sucede algo. Resulta que hay muchos contribuyentes que están en el régimen simple. El régimen simple o sea, el recaudo que ellos hacen o la declaración la hacen es ante la DIAN, no ante el municipio, y luego la DIAN le retribuye al municipio. En este momento pues estamos adelantando como unas gestiones para para verificar ante la DIAN porque no han consignado sino 2 semestres. Entonces, y como siempre hay tantas personas inscritas ya en el régimen simple, que el régimen simple es un régimen donde ellos el recaudo no se lo hacen al municipio, sino que lo consignan a la DIAN y la DIAN luego se la transfiere al municipio. Entonces tenemos como en este momento pues como esa inquietud con la DIAN porque realmente no están consignando. De hecho ellos tienen como hasta mayo tienen hasta mayo para consignar los primeros bimestres a la DIAN, o sea es un poco más demorado el recaudo. Entonces digamos que eso también ha establecido pues que de pronto el recaudo no haya, a pesar de todas las gestiones que están haciendo el municipio, se vea un poco disminuido este impuesto. Tenemos el complementario de aviso y tablero, se presupuestaron 194 millones, a la fecha van 172, 128, 633. La publicidad visual exterior 16 millones y se han recaudado 10 millones, por un total de 67%. Delineación urbana 1.597 millones, a la fecha van 1.317 millones, 225, 309, un porcentaje del 82%. Según informaciones pues de planeación, creo que vienen como unos proyectos grandes para este año, para la liquidación también de delineación. Impuesto de alumbrado público, 565 millones, se han recaudado 640 millones 613, se ha superado en un 13% el recaudo. Tasa bomberil, 104 millones, se han recaudado 101.418. Tasa prodeporte, 263 millones y se han recaudado 235.982.000. Estampillas, 1.685 millones y se han recaudado 1.399 millones. Pues aquí están establecidas todas las estampillas, que es la Prodeporte, la Procultura, la Prohospital y la nueva que es de la Protección de la Familia. Tenemos entonces lo que los ingresos no tributarios, contribución especial sobre contratos de obra pública, 463 millones, se han recaudado 204 millones, este recaudo se hace sobre la ejecución de contratos de obra pública. Tasa de ocupación de vías 20 millones, se han recaudado 20 millones 348. Plaza de ferias 9 millones, se han recaudado 9 millones 190 mil. Multas de tránsito y transporte se presupuestaron 180 millones y se han recaudado 355 millones 688, un aumento del 98%. En estas multas de tránsito, o sea, se hace mucha gestión en la parte persuasiva, igual de todas maneras las personas pues, que tengan que hacer algún trámite, pues también deben venir pues a cancelar. La mayoría de las personas hacen en acuerdo de pago y se ha logrado pues como una muy buena gestión con esto. En multas establecidas en el Código de Policía 47 millones y se han recaudado 46 millones 922. Tenemos intereses de mora, 239 millones y se han recaudado 300 millones 579 mil. Aquí se ve pues digamos que los contribuyentes están respondiendo y han pagado deudas. Esto lo que evidencia es que se ha recuperado buena parte de la cartera. Arrendamientos 486 millones y se han recaudado 464 millones 502 mil.
cargas o obligaciones urbanísticas, no se presupuestó porque igual eso depende de los proyectos que hagan de parcelaciones. Entonces, digamos que eso se va recaudando a medida pues que se van haciendo estos proyectos, 48.429.000. Y expediciones de certificados y constancias, 5 millones, han recaudado 3.203.000. También quería como presentarles, concejales, lo que es la ejecución del presupuesto del Sistema General de Regalías. Bueno, el Sistema General de Regalías, digamos que cuando el municipio ejecuta, cuando el municipio es el ejecutor, nosotros debemos presupuestar y hacer la ejecución de esos recursos, pero cuando, digamos, él delega la ejecución en otra entidad, ya esa entidad es la encargada de hacer pues como la ejecución. En este momento tenemos en ejecución el proyecto o ya se ejecutó de hecho el proyecto de estufas, que fue el que ejecutó la autónoma, fueron 365.885.000. Estos recursos son recursos que no ingresan directamente al municipio, sino que es a través del Ministerio de Hacienda, donde los pagos se deben gestionar ante el ministerio para que le cancelen a la persona o al contratista que ejecute el recurso. También este año o en este bienio también asignaron recursos para la parte del fortalecimiento pues de las secretarías de planeación, donde se puede con este recurso cancelar o pagarle pues a la persona que está encargada, en este caso que es Juliana, que es la de gestión de proyectos de regalías y que se encarga pues como de toda la administración y toda la plataforma y la gestión pues del Sistema General de Regalías. Entonces fueron 59.106.107 para el bienio, sería del bienio 2025-2026, donde con estos recursos podemos pagar la contratista encargada pues como del funcionamiento del proyecto del programa de regalías. Este sería pues el presupuesto de gastos, de ingresos. Para hacer pues como esta ejecución se debe crear como una compañía aparte del presupuesto general de la alcaldía. Esto implica igual todo, crear una tesorería, un presupuesto para poder ejecutar estos recursos. Y tenemos el de gastos pues que es igual, donde se ve que efectivamente ya se ejecutó todo el programa de estufas, ya está totalmente pagado y quedarían los recursos de funcionamiento de los 59 millones, pues en este año como digamos que eso empezó pues como después de junio, se pudo hacer el contrato pues de Juliana, el cual está pues en ejecución por 9.894.000 y como le digo, eso es como es por bienio, los recursos que queden pasarían al bienio 2026 para continuar pues como con el contrato de… Bueno, señores concejales, muchas gracias por la atención, agradecer pues a la alcaldesa por el apoyo, a ustedes señores concejales, al equipo de trabajo y muy especialmente pues a toda la comunidad que han pagado oportunamente los impuestos. Vemos que el municipio ha mejorado mucho en su recaudo, en sus ingresos y esto ayuda a fortalecer mucho las finanzas del municipio que repercuten en toda esta parte del cumplimiento del plan de desarrollo que es en beneficio de toda la comunidad. Muchas gracias. Quedo atenta a sus inquietudes. Muchas gracias a usted, secretaria de Hacienda, señora Olga Gallo. Por favor, secretaria, continuamos con el orden del día. Tercero, intervención de los concejales. Pasamos al campo de las intervenciones de los concejales. Tiene el uso de la palabra el vicepresidente primero, el honorable concejal Johnny Albeiro Ramírez. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días, honorables concejales, secretaria, Olguita, los que nos acompañan en las barras y nos ven por el canal local de televisión. Primero, Olguita, agradecerle por la asistencia y venir a presentarnos el informe, a su equipo de trabajo. ¿Cuántos son los del equipo suyo? ¿Cuántos? 12. 12, son 12. Y a verlos dónde están. Ahí es donde uno mira el compromiso que hay de la dependencia. Olguita, yo creo que es bueno que los invite y que todos esos funcionarios se den cuenta que viene usted a rendir un informe, a contarnos al honorable consejo qué es lo que se viene haciendo y por si hay alguna inquietud, que ellos también se den cuenta y les ayuden a ustedes. A ustedes los que vinieron, mil gracias. La verdad que eso lo valoramos mucho. Y
para que tengan muy en cuenta todo el otro equipo. Venga, a veces uno se vuelve muy repetitivo aquí, cuando uno dice, en la administración lo que se quiere es un gerente, perdón, más no un administrador, ¿sí? Y más en el caso de lo que tiene que ver con los tributos a un municipio. Aquí lo hablábamos cuando en el estatuto tributario algunos decíamos, es que van a aumentar el estatuto tributario, se va a cobrar más. No, nosotros fuimos muy disciplinados en ese tema y tratamos de que no se alteraran, perdón, que no se alteraran esas cifras a los contribuyentes. Pero también hicimos mucho énfasis en que tanto la administración como ese equipo de trabajo que tiene todo lo que tiene que ver con la tesorería, en cabeza suya Olguita, fueran muy responsables en que tantos tributos que tiene la administración, quedó ese buñuelo aquí, hombre, ese tributo, que son muchos los tributos que tiene la administración, los manejen tan bien y que se le llegue al contribuyente con cosas muy claras y explicándole. Créame que en el informe que vemos un informe que cada día está aumentando más. ¿Y es por qué? Porque se viene haciendo un buen trabajo. Créame que vemos que se viene haciendo un excelente trabajo. Aquí nosotros recalcamos mucho a la alcaldesa diciéndole, alcaldesa, es que usted tiene demasiados tributos para cobrarle sin alterar al contribuyente, sino simplemente apliquémoslo de norma. Ay, muchas gracias. Apliquémoslo de norma. Y créame, aplicando lo que tiene que ver con la norma, el contribuyente no tiene por qué decir, es que me están cobrando más. No, ni me están cobrando menos. No, si usted tiene un negocio y vende, tiene que pagar. ¿Sí o no? Claro. Porque a usted le van en el tema de la DIAN, a usted le van a esculcar todo lo que usted está vendiendo y usted tiene que reportarlo. Por eso esos tributos tienen que ser más al municipio. De lo que se viene haciendo de parte de la administración, excelente. Sin abusar con el contribuyente, pero sí llegando de todo lo que tiene que ver por norma y por ley. Olguita, yo pregunto, venga, el comité de establecimientos abiertos al público, que es demasiado interesante e importante que ustedes se reúnan con ellos. En estos momentos ustedes tienen conocimiento de quién es el comité de establecimiento abierto al público y cuántas veces se han reunido en este año con ellos. Es importante eso, tenerlo muy en cuenta, porque si ese comité de establecimiento abierto al público, de ahí sale una gran cantidad de críticas y es bueno estarlos informando. ¿Qué es lo que viene pasando en la administración? ¿Cómo se cobra? Que cuando le llegue a usted la hojita de industria y comercio, esos contribuyentes sepan el por qué. Mire, no nos vamos muy lejos. Yo en algún momento, recuerde que vine y me senté con usted porque ni yo sabía qué era lo que me estaban cobrando en esa hoja. Pero cuando ya me siento con usted, usted viene y me explica, porque mire que hay una parte donde dice avisos y tableros, una cantidad de avisos y tableros. Entonces, lo primero que hace el que no tiene conocimiento, como era yo que no lo tenía, decía, pero yo ¿por qué estoy pagando tanto por avisos y tableros? Pero cuando ya venimos
acá ustedes nos explican y nos dicen, vea, es que a usted le cobramos esto. Claro. ¿Por qué se paga tanto? Porque hay unas cifras de ventas que están demostrando que es que usted está moviendo X dinero. Entonces ahí es donde muchos no tienen ese conocimiento. Entonces qué bueno, Olguita, que de pronto, y todo su equipo de trabajo, empezara a hacer esas reuniones con el Comité de Establecimiento Abierto al Público, que es importante. Entonces, es que en la administración, vuelvo y repito, debe haber ese gerente y ese equipo que le está ayudando a ese gerente, en este caso que es la alcaldía, ustedes como equipo de trabajo es el que tienen que ayudarle a que al municipio le entren más recursos, mirar cómo hacemos para que le entren más recursos y haciendo ¿qué? Todas esas estrategias que nos estaban contando. El tema del volante, el tema de las reuniones, el tema de mirar y estar muy pendiente esa base de datos, ese cruce de datos, de que sí esté bien organizado. Invitar a que todos esos hoteles de aquí del municipio, que esta semana nos dijeron que eran 485 que estaban identificados, que se matriculen en Industria y Comercio aquí en el Peñol. Pero hagámoslo. Porque yo sé que hay mucha plata para recaudar sin abusar, sino haciendo las cosas muy bien organizadas. A usted, Olguita, y a su equipo de trabajo un agradecimiento e invitarlos a que cada día fortalezcamos más ese tributo del municipio. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, vicepresidente primero. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Guillermo Ciro Vergara. Con los buenos días, gracias señor presidente. Un saludo a la secretaria. Nuestro país, Colombia, requiere de dos aspectos importantísimos que tienen que reflejarse en la parte de la economía y tiene que ver con la mayor capacidad de generar organización en el tema de dirección y impuestos y aduanas nacionales. Colombia en este tema aún está por debajo de países a nivel latinoamericano. Y cuando digo está por debajo es porque hay países que tienen mayor capacidad, mayor organización y en ese sentido, en lo que insistió la secretaria, hay una mayor conciencia de que hay que pagar impuestos. Y el segundo tema que tiene que mejorar nuestra cultura ciudadana colombiana es en el tema prácticamente de la honradez. Si yo tengo una empresa que me está dando rentabilidad, pues me corresponde pagar unos impuestos que deben de contribuir al desarrollo de las obras que requiere la ciudadanía. Y ese margen de conciencia tiene que trabajarse y es un tema que no es fácil. Yo creo que acá todos hemos tenido la experiencia que cuando uno va a adquirir algún bien, hay quien le pregunta, ¿le doy factura legal o le hago un recibo? Cuando eso sucede, está dándose un tema de falta de conocimiento tributario, de falta de ética, y eso conlleva a que por eso se cuestione constantemente, yo para qué pago impuestos si es que se los van a robar. O yendo a situaciones de más envergadura, es cuando se encuentran con conceptos, es que ¿cuánto debe usted en la DIAN? Tantos millones, es que eso le cobran tanto y le borran eso allá del sistema. Ese tipo de cosas se escuchan y suceden, porque no podemos ser mojigatos y entender que lamentablemente esa situación le hace mucho mal al tema del desarrollo del país en cuanto a impuestos. Y lo que normalmente uno encuentra a nivel general,
y es a nivel del Congreso y de los altos directivos, cuando dicen que en Colombia se pierden alrededor de 50 billones de pesos en tema de corrupción y de mal manejo. Esto llevándolo a nuestra municipalidad, lo que tenemos que seguir insistiendo en ese sentido de conciencia, de responsabilidad, pero hay un tema también que nos corresponde y es cómo vamos buscando la mayor formalidad en el desarrollo económico de nuestro municipio. Y cuando hablo de formalidad, me dirijo a que en la medida que creemos empresas y emprendimientos que generen justicia y desarrollo laboral, que se pague lo que al menos establece el país o el Estado, estamos propendiendo porque se genere mucho más el recurso en el tema tributario. Entonces, son aspectos que desde lo general a lo específico tenemos que unificarnos. Y al ciudadano del común es entender que en la medida, cuando nosotros vamos a hacer una compra, debemos de pedir la factura. Cuando pedimos la factura estamos llevando a que ese impuesto que está establecido llegue a las arcas de la nación o del municipio y se puedan retribuir en obras de desarrollo. Secretaria, yo tengo dos preguntitas puntuales. La primera es que partiendo de una socialización que he recibido de la alcaldesa, hay pendiente un proyecto de empréstito y quisiera saber en porcentaje cuál es la capacidad de endeudamiento del municipio y en millones a cuánto correspondería. Esa es una de mis preguntas. La otra pregunta es, yo tengo entendido que en el municipio tenemos varios bienes que están en poder o en manejo de la SAE. Sería importante, quiero conocer, en el caso como ejemplo La Manuela, esta situación en qué terminó. La SAE la entregó ya a un particular, la vendió, la tienen como dato, pero a donde quiero llegar es esos impuestos de predial que hubo acumulado durante años y ahora en qué terminó. Eso lo pagaron, está pendiente, el manejo que se le está haciendo actual, el municipio está recibiendo parte de esos impuestos de predial, o cómo está ese predio, y sé que hay otros cuantos y quisiera saber en el tema tributario cómo están. Gracias, señor presidente. Muchas gracias a usted, honorable concejal Guillermo Ciro. ¿Algún otro concejal que desee intervenir? Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Anderson Buritica. Gracias, presidente. Buenos días, compañeros concejales, a la secretaria de Hacienda, a cada uno de los funcionarios y contratistas de la Secretaría que nos acompañan, a la comunidad que nos sigue por medio del canal local y las redes sociales del Consejo Municipal. Secretaria, pues dos inquietudes, una ligada a lo que decía el compañero Guillermo Ciro frente al endeudamiento que tiene el municipio en estos momentos. Si nos pueden hacer una proyección de un informe detallado y completo frente al tema de endeudamiento que se tiene a la fecha. Y lo segundo, anteriormente o en sesiones extraordinarias, cuando estábamos conversando sobre el estatuto tributario, hablábamos muy a fondo del tema de lo que era la reglamentación del estatuto no tributario. Ustedes lo tienen dentro de su plan de acción, pero la pregunta concreta es, ¿ustedes para cuándo lo tienen proyectado? O sea, sabemos que para el 2026, pero igualmente en qué tiempo, en qué trimestre lo van a presentar, y si es un proyecto de acuerdo o se reglamenta directamente por un decreto municipal. Gracias, presidente. Muchas gracias a usted, honorable concejal Anderson Buritica. ¿Algún otro concejal que desee intervenir? Entonces tiene el uso de la palabra la secretaria de Hacienda, la señora Olga Gallo. Muchas gracias, presidente. Bueno, respecto al concejal Johnny, pues igual, bueno, con respecto al equipo de trabajo, pues igual yo sé que no están todos acá, pero sé que me acompañan desde sus casas. Algunos me manifestaron no poder venir. De la empresa, pues realmente yo no los invité, porque igual yo pienso que soy yo la que debo responder pues por mi secretaría, y me acompañaron mucho pues sí en la elaboración del informe.
De respecto, pues digamos que también en comentarios concejales que en la Secretaría, no solamente pues digamos, o sea, la parte de cobro, de gestión de ingreso y cobro es una parte pues de la Secretaría, pero en la Secretaría pues se manejan muchos más temas como son la gestión contable, presupuestal y todo pues lo que tiene que ver con la parte de tesorería, pagos, o sea, digamos que son muchas funciones las que se hacen en la Secretaría y de verdad que el equipo es muy comprometido. Es un equipo que yo sé que si no estoy, ellos todos saben sus funciones y responden por él. Con respecto de lo del Comité de Establecimiento Abierto al Público, bueno, este comité depende de gobierno, ¿cierto? Porque uno es el Comité de Comerciantes, que pienso que es al que usted se refiere, que es el Comité de Comerciantes, y el otro es el Comité de Establecimiento Abierto al Público, que es un comité que depende pues de la Secretaría de Gobierno, que está conformado pues por muchas entidades, donde está la policía, están varias secretarías de la administración municipal. Es muy importante, sí, porque es el que le debe hacer el control pues de los establecimientos, debido que digamos si hay alguna violación a la norma de los establecimientos, pues nosotros como Secretaría de Hacienda no podemos llegar pues como a poner ninguna sanción, sino que tiene que ser la policía. Entonces digamos que y muy importante lo que usted dice, el Comité de Comerciantes, muy importante su apreciación concejal, sí hemos tenido pues como planteado hacer incluso con la ESAP, sobre un programa que nos presentó de una tesis de una maestría del señor Abelardino Gómez, donde nos planteó un programa muy bueno de hacer como esa pedagogía tributaria. Entonces estamos como en proceso de que se pueda pues como con la alcaldesa hacer una programación, y en este momento, por ejemplo, este tiempo es muy fundamental con la parte de industria y comercio, porque estamos prontos a presentar las declaraciones, entonces estamos como proyectando siquiera para los primeros meses, digamos antes digamos el vencimiento sería el 31 de marzo, pero por lo menos enero y febrero tener mucha capacitación para que los contribuyentes cumplan con estos deberes y no se lleguen pues como a esa parte de sanciones, que muchas veces ellos nos dicen, cuando uno les cobra, es decir, les agradezco que me cobran, porque hay gente que ni siquiera sabe, de pronto no tiene conocimiento sobre las obligaciones que tienen. Pues sería como esa parte pues como en la capacitación que tenemos, y la verdad es que sí es muy importante llegar a los comerciantes. Nos ha parecido muy importante hacer los volantes, llegarle como esa información. Inicialmente lo hacíamos al respaldo de la factura y muchas veces muchos nos decían que de pronto pensaban que era de pronto hoja reciclada, entonces también nos pareció mejor ponerle el volante encima para que ya la gente pues se entiende, digamos, les llegue pues ese mensaje desde la administración. Bueno, con respecto al concejal Guillermo, con respecto a sus inquietudes, bueno, yo traje acá de todas maneras, ya se radicó pues el proyecto de acuerdo del empréstito, pues teníamos como para socializar cuando se haga pues la presentación, la exposición de motivos, pues como toda la parte de la deuda. Sin embargo, pues yo lo traje acá, no lo tengo acá para proyectarlo, pero le puedo dar pues como las cifras sobre la certificación que se dio y que se anexó también al proyecto de acuerdo. Entonces, le voy a antes dar respuesta, yo creo que ya le daría respuesta pues como… Bueno, entonces el proyecto de acuerdo que se va a radicar sería por 5.000 millones, donde está el mejoramiento de las vías urbanas del sector 2 por 2.000 millones y el mejoramiento de la ampliación del CDI, Semillitas de Amor, por 3.000 millones, 2.000 y 3.000 millones. Pues esto es una parte porque realmente el proyecto viene con cofinanciación, entonces digamos que ya una parte es con cofinanciación de la gobernación y otra parte cofinanciación de EPM. Entonces, en la certificación pues que se anexó honorarios concejales, tenemos entonces que, ¿cuál es la ley que mide la capacidad de endeudamiento del municipio? La ley 358, básicamente, aunque la ley 617 también, pero igual la que mide realmente la capacidad de endeudamiento, la 358 del 97. En este momento, digamos, hay una reglamentación donde establece que hay un decreto donde amplió esos márgenes. Sin embargo, nosotros por prudencia y con pues
determinado y en los análisis pues que se han hecho y con la alcaldesa pues se establece que vamos a seguir conservando los márgenes, digamos unos márgenes más estrechos donde tenemos como para evitar pues de pronto unos desbordamientos en la deuda, que pues que no se pretende pues como hacer eso. Entonces digamos que hay dos indicadores, que es el indicador de solvencia, que es el que indica que los intereses de la deuda sobre el ahorro operacional. Y ¿qué es el ahorro operacional? El ahorro operacional es coger los ingresos corrientes del municipio y restarle los gastos de funcionamiento. Eso nos da un ahorro operacional y dice que puede ser, para no violar pues, como la regla de endeudamiento, debe ser igual o inferior al 40%. Y el indicador de sostenibilidad, que es el saldo de la deuda sobre los ingresos corrientes del municipio. Entonces, este puede llegar hasta un 80%. De hecho, en el nuevo decreto, no recuerdo cuál es, establece que puede ser, el índice de solvencia puede ser un 60% y el de sostenibilidad un 100%, o sea que los municipios o la entidad se podrían endeudar hasta un 100% de los ingresos corrientes restada la deuda, pero igual eso no, pues a mí me pareció muy desbordado pues ese indicador. Entonces, respetando pues como esos márgenes, entonces tenemos que el municipio en este momento tiene un indicador de solvencia del 1.85, pudiendo llegar a un 40%, entonces están en 1.85. Y el saldo de la deuda, el de sostenibilidad, que es el saldo de la deuda sobre los ingresos corrientes, estamos en un 25.07, pudiendo llegar a un 80%. Sin embargo, se hace como un margen más estrecho, como una prueba de acidez que se llama más estrecha, entonces donde aquí en el informe que se presenta, entonces tenemos que en este momento los ingresos del municipio, o sea, ¿cómo se calcula? Los intereses que actualmente paga el municipio, tenemos que los intereses que paga el municipio anualmente serían de 567.881.071 sobre un ahorro operacional que son 30.718.930.766. Eso por un 100% nos da un 0.85, pudiendo ser pues hasta un 40%, que podría ser hasta 12.287.572.306. Tenemos el de sostenibilidad, que es el saldo de la deuda sobre los ingresos corrientes. En este momento el saldo de la deuda del municipio está en 9.272.712.765. Ese saldo que lo compone, el valor de los empréstitos ya desembolsados, más los que no se han desembolsado a la fecha. Entonces tenemos que serían 9.272.712.765 sobre los 36.992.441.412, que son los ingresos corrientes del municipio, y eso nos da un 25.07, que según la ley pues puede llegar hasta un 80%, que serían 29.593.953.130. De la capacidad masiva de endeudamiento del municipio serían 29.593.953.130. Pero por principio de prudencia se ha establecido un tope máximo del 80% sobre la capacidad máxima, o sea, de esos 29.000 sacarle un 80%, que serían 23.675, 162.504, como se detalla pues en el cuadro pues que ya les anexé, donde restado el valor de la deuda, o sea, los 9.272.712.765, le daría un cupo de endeudamiento al municipio en este momento de 14.402.449.739. Ese es el análisis pues que se hizo sobre la deuda, teniendo pues muy responsablemente pues lo establecido, como ya le dije, teniendo los principios de prudencia y haciendo una prueba más ácida de lo que establece la norma. La norma establece unos márgenes mucho más amplios que realmente pues son desbordados pues, y que igual pensamos pues que ningún municipio pues, llegaría hasta ese tope, pero siendo muy prudentes y teniendo pues como aplicando las fórmulas, daría pues un cupo de endeudamiento de 14.402.449.739. Bueno, continuando con concejal Guillermo con lo de la SAE, lo del bien de la Manuela, pues realmente para nosotros ha sido muy complejo pues hacer o tener certeza si realmente ellos deben pagar o no pagar el impuesto. Pues son demasiadas pues realmente las normas que establecen que por ser un bien que está digamos intervenido pues por el Estado, en este momento está arrendado. Y fue complejo también, de pronto establecer también porque ellos
digamos, hicimos derechos de petición solicitando que nos dieran pues como pues la persona que lo tiene arrendado, toda esa parte, pues nos dieron algunas respuestas al principio de que por el principio pues de protección de datos no nos podían dar esa información, pero por fin pues como que establecimos que sí está arrendado, pues porque cuando el bien está arrendado, quien debe pagar pues los impuestos es el arrendatario. O sea, no la SAE, sino el arrendatario, en este caso pues el impuesto de industria y comercio, y también se está analizando con la empresa GOBS, porque hay también una norma que establece que quien arrienda el bien también debía pagar también el impuesto predial. O sea, mientras lo tengan arrendado, el que lo tenga arrendado debe pagar los impuestos, mientras no se podría cobrar, pues porque se supone que es un bien que está intervenido por el Estado. Esa es pues, la instrucción que tenemos en este momento. De todas maneras, concejal Guillermo, también me comprometo pues como con la empresa a pasarle como un informe más detallado y más completo sobre las normas que cubre pues como esta clase de bienes que están intervenidos, que no solamente pues el ASA, sino varios. Nosotros sí le hemos mandado, obvio, le hemos enviado las facturas de cobro, pero pues hemos tenido como esa respuesta. Bueno, con el concejal Anderson, pues ya de pronto le di respuesta sobre lo del endeudamiento. Tenemos entonces también sobre lo que, pues hablando pues con la empresa que sería, pues se proyecta pues que serían ellos quienes son los que tienen la idoneidad para hacer este tipo de estatuto, teniendo en cuenta pues que ya hay muchos muchos ingresos no tributarios que se cobran, pero más no están reglamentados y no están en un estatuto. Pues eso es un universo muy grande donde también se tiene que hacer un estudio, pues un diagnóstico, pensaríamos que se podría estar pensando y se proyectaría para presentarlo más o menos a mediados del año entrante. Mientras se presenta esto, pues también se analizará pues como si a través de decretos se puede ir reglamentando para no dejar de cobrar esos tributos en estos que se pueden cobrar y que no se están cobrando, para ya más adelante compilar todo pues también como en un estatuto que nos pueda dar más seguridad pues como para el cobro de estos. Muchas gracias a usted, doña Olga Gallo. Tiene el uso de derecho a réplica el honorable concejal vicepresidente primero. Gracias, presidente. Muchas gracias, Olguita, por la respuesta y la información que nos da. Me quedó faltando algo y es sobre un tema que son unas multas de la inspección de policía, que de pronto a veces le imponen multas a algunas personas. Le explico, como en el afán de hacerle la multa y llega un momento en que las hacen injustamente y venimos con la persona sabiendo y demostrando que son multas injustas y veo que no se para bolas a eso. Se vino a la inspección, yo vine personalmente donde usted y verdaderamente no. O sea, no sabemos qué hacer porque realmente se traen la información de que las multas se le imponen injustamente y a veces algunos de los agentes de policía van y por el afán y el desespero, no sé, pero ya, listo, le imponen la multa. Y a veces, de pronto, ¿qué se puede entrar para estas personas que demuestran que la multa fue injusta? Yo sí quisiera que me contara y qué podemos hacer para ayudarle a esas personas, porque no es una, ni dos, ni tres, sino muchos de la comunidad en general que nos colocan esa inquietud y dicen, venga, es que ahí me pusieron una multa injustamente y yo tengo cómo demostrar de que fue injusto. Le voy a llevar el caso concreto de la que yo le he contado a usted. Un día de las elecciones en el Colegio León 13 le impusieron una multa a un conductor del hospital, a un conductor de la ambulancia. Él estaba en servicio. Simplemente contestó el teléfono para que llevaran la ambulancia porque había una remisión en el hospital
Y él contestó y el agente de policía le impuso la multa. Y esa persona es una de las que ha hecho de todo bregando a que le quiten la multa. Hasta el gerente del hospital en ese momento vino a exponer de que era injusto, porque él en ningún momento, pues es una herramienta de trabajo y no se ha podido. Incluso yo muy acomodadamente le pedí el favor a usted de que qué podíamos hacer con la inspección de policía y no, como que no le paramos bolas a esa parte. Entonces qué rico de pronto que miráramos qué se puede hacer y cómo podemos ayudarle a estas personas. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, vicepresidente. Primero, ¿algún otro concejal derecho a réplica? Entonces, tiene el uso de la palabra la secretaria de Hacienda. Concejal Johnny, bueno, con respecto a ver, hay un principio o la norma establece que quien determina la multa es quien debe revocarla o debe, digamos, establecer pues si realmente se retiran o se cobran. Debido a que, a ver, la inspección de policía es quien determina las multas. O sea, eso es algo que tenemos o que de pronto dentro del estatuto de ingresos no tributarios, porque es un ingreso no tributario, no es competencia de la Secretaría de Hacienda determinarlo. O sea, quien determina la multa o el gravamen, pues, es quien debe revocarlo o quien debe, pues, digamos, determinar si realmente se debe condonar o no condonar esa multa o revocarla. Nosotros hemos tenido muchos inconvenientes generalmente, pues, o inconvenientes no, debido a esa parte donde se tiene que tener muy clara la competencia, porque nosotros, ¿qué hacen? Ellos determinan y cuando ya imponen la multa y no la pagan, porque ellos pueden determinar y la gente va y paga, listo, quedó hasta ahí no hay pasa. Cuando ya la persona no paga pues en el tiempo, ya es donde pasan todos los expedientes al cobro coactivo, que ahí sí es competencia natural el cobro, pero nosotros nos compete hacer el cobro más no determinar la multa. Entonces, quien tiene la facultad para eso y la competencia es la inspección. Entonces, digamos que muchas personas, por eso es muy importante ese estatuto no tributario, determinar muy bien las competencias para que las personas de pronto no empiecen, pues que a uno le da, pues llegan donde mí, pero yo no puedo hacer, digamos, la Secretaría de Hacienda no puede hacer ese trámite de revocar la multa. ¿Qué hacemos nosotros? Si en la inspección la revocan, nos pasan a nosotros, donde dicen, vea esta multa porque pues llevó las pruebas y realmente no era procedente hacer esa multa, nos pasan a nosotros y hacen de nosotros, retiramos la cartera ya con una resolución desde la inspección. Entonces es muy importante, de pronto en esa parte de los ingresos no tributarios, determinar muy claramente la competencia, pero realmente quien determina, de hecho, nosotros solamente en la Secretaría de Hacienda, digamos, tenemos la competencia de determinar los ingresos sobre los ingresos tributarios, que serían impuesto predial, industria y comercio, delineación. De hecho, delineación lo determina pues planeación y nosotros somos también pues los que cobramos, pero igual es un ingreso tributario. Pero realmente sobre lo que no son no tributarios, digamos que nosotros tenemos la competencia de hacer el cobro coactivo. Y nosotros hacemos, digamos, cuando nos llega, hacemos un persuasivo, pues como para no llegar al término del coactivo, pero no tenemos la potestad de determinar ni de revocar esas multas. Eso se ha hablado pues mucho, de todas maneras hemos tenido, de hecho la empresa GOPS también ha estado capacitando mucho a don Norberto, a la inspectora, también hemos tenido varias capacitaciones con ellos para establecer claramente esas competencias y llegar como a que las personas, sobre todo es uno entiende a la persona pues que llega con el ánimo de que, bueno, yo tengo las pruebas de que no fue así, pero realmente ellos se deben dirigir directamente a la inspección. Y ya cuando la inspección determine que no, nos pasan a nosotros y nosotros ya nosotros. Perdón, presidente. Entonces, en ese caso, que vinimos a la inspección y de la inspección nos chutaron la pelota, entonces, ¿qué hacemos? Es por eso, concejal, que por eso lo que se debe determinar muy claramente las competencias, porque de hecho también nos pasó con algunas multas de
infracciones urbanísticas donde nos llevaron las multas, nos llevaron las multas para el cobro. Nosotros empezamos el cobro, de hecho nos solicitaron que las duplicáramos. Nosotros nos tocó devolver todo ese proceso porque nosotros no tenemos competencia ni para determinar, ni para duplicar, porque son ingresos no tributarios. ¿Quién tiene realmente la autoridad legal para hacer la multa, imponer la multa, sancionarla, decirle, determinarla, es la inspección? Y nosotros, cuando ya ellos no la pagan voluntariamente, es que nosotros lo que hacemos es hacer el cobro. Y cuando ellos dicen, no es procedente hacer esta multa, por alguna situación nos pasan, nos deben pasar una resolución diciéndonos, retírenla de la cartera. Y ahí es donde nosotros procedemos a hacer la tarea de nosotros, que sería retirarla de la cartera. Bueno, muchas gracias a usted, secretaria, por el informe que nos presentó el día de hoy, y le voy a dar el uso de la palabra para que se despida ante la corporación y ante toda la comunidad. Bueno, muchas gracias, presidente. Bueno, reiterar el agradecimiento a ustedes por permitirnos pues dar esta información tanto a ustedes como a la comunidad. Como lo dije anteriormente, gracias a la alcaldesa pues por el apoyo, al equipo de trabajo y a toda la comunidad. De verdad que tengan muy presente que la oficina, la Secretaría de Hacienda está de puertas abiertas a todas las solicitudes pues que tengan, si tienen alguna inquietud, también pues, digamos sobre todo en la parte de industria y comercio pues que se presentan tantas inquietudes, y que es un impuesto que tiene demasiados componentes y que realmente estamos prestos a tratar de solucionar sus inconvenientes. También decirles que si no pueden, digamos, no tienen toda la capacidad para pagar los impuestos que adeudan, pueden acercarse, hacerlo a través de acuerdos de pago. También hay otro mecanismo que es por periodos de pago, sino, digamos que el acuerdo de pago tiene una regla pues que es pagar el 30%, mucha gente que no tiene el 30% de cuota inicial puede llegar a empezar a pagar por periodos. La idea es como tratar de sanear esa cartera y que tanto los contribuyentes como la administración estén tranquilos sobre los impuestos, y que en realidad los impuestos y los ingresos que están llegando al municipio se están invirtiendo en todas las obras y toda la inversión social que se está haciendo en la ejecución del plan de desarrollo. Muchas gracias a ustedes, concejales, y a todo el equipo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, doña Olga, a todo su equipo que hoy nos acompañó, y un feliz día. Por favor, secretaria, continuamos con el orden del día. Cuarto, proposiciones y varios. Pasamos al campo de proposiciones y varios. Si algún concejal desea intervenir, por favor manifestarlo. Tiene el uso de la palabra el honorable concejal Guillermo Ciro. Presidente, partiendo de que en la programación de este mes de noviembre está citada la secretaria de Gobierno, si es posible pedirle que nos informe en qué condiciones está el tema de la Isla del Sol. O sea, en qué está el proceso de la persona que ha venido aprovechando ese espacio como viviente, cuánto nos está costando el impuesto que se paga por este bien, ya que es un bien que está ubicado en el territorio del vecino municipio de Guatapé. O sea, saber más sobre ese tipo de bienes del municipio, cómo se están manejando y cuál es la relación también económica que estamos teniendo. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, honorable concejal Guillermo Ciro. Honorable concejal, vea, la citación para la funcionaria que usted nos informa es para el próximo lunes. Sin embargo, me encargo yo personalmente de decirle sobre el tema que usted hoy nos aborda, que es un tema importante. Pero como ya le envié el cuestionario, vamos a ver qué nos puede hacer, o si no, el día en la sesión, usted también le podrá hacer la pregunta, pero sin embargo, honorable concejal, cuente que yo la llamo y le pregunto. ¿Algún otro concejal que desee intervenir? Tiene el uso de la palabra. Presidente, no, yo hago la observación, es porque por norma, pues los secretarios citados no están sino supeditados a contestar el cuestionario. Ya queda a bien si ellos quieren asumir otro tipo de interrogatorio, pero ella podría someterse a decir, esto fue lo que me preguntaron,
Y aquí están las respuestas, por eso como la observación, de ser posible. Sí, señor. ¿Algún otro concejal que desee intervenir? Entonces, siendo las 11:51, damos por finalizada la sesión correspondiente al día de hoy. Los invitamos para el próximo lunes, 10 de noviembre, a las 5 de la tarde, con Secretaria de Gobierno. Un feliz día para todos y todas. Quinto, himno al municipio del Peñol. Peñol su grandeza cantemos al compás de la fe y el valor, y un himno de gloria entonemos, acompañado con bíblico son, y un himno de gloria entonemos, acompañado con bíblico son. Sus campos tan ricos, tan bellos, la más regia expresión del amor, no se muestra con claros destellos la bondad del supremo Hacedor. Cantemos al compás de la fe y el valor.